Hola, buen día. A continuación, realizaremos la explicación del informe que está titulado como el manejo de circuitos electrónicos implementando amplificador operacional en sus configuraciones, en su configuración modo inversor de voltaje y no inversor. Y aplicado, o tomando como punto de aplicación, el filtro activo de señales. El grupo está conformado por Cristian Carlos Ríos, Cristian Camilo Mesa Peláez y Kevin Daniel Álvarez Biafara. Listo. En el abstract, nosotros definimos o damos un resumen del informe y nosotros nombramos que este documento electrónico muestra a lo largo de su trayecto como el funcionamiento del amplificador operacional en su configuración no inversora, pero en este caso aplicado como filtros activos, o sea, aplicado como un filtro activo. Determinando los parámetros y simulando cada uno de ellos. Y pues en este caso, filtros activos que serían filtro pasa baja, filtro pasa alta y filtro pasa banda. Listo. En la introducción definimos que, o bueno, decimos que una aplicación muy común que utiliza los amplificadores operacionales es para construir filtros activos. Y se pueden construir utilizando componentes pasivos como resistores y capacitores, que son los que nos van a realizar la señal, el filtrado de la señal. Y un filtro activo utiliza adicionalmente un amplificador que amplifica el voltaje y aísla o acopla la señal. Bueno, esta práctica de laboratorio se realizó con la finalidad de entender, comprender y analizar de un modo experimental lo que es el funcionamiento del amplificador operacional inversor aplicado como filtros activos. Y para esto se realizó los cálculos matemáticos, que son los valores teóricos, y posteriormente la demostración de estos valores, pero en el campo experimental. Y para ello se utilizó el software Proteus, que nos permitieron realizar las simulaciones de cada uno de estos diagramas circuitales. Bueno, para el estado del arte tenemos unas breves definiciones, por decirlo así, de las aplicaciones que se le pueden dar a los filtros, como lo mencionaba el compañero, y pues como primera medida tenemos el filtro de paso bajo, que nos dice que al combinar un circuito básico de filtro de paso bajo RC, o sea, con resistencia y capacitores, con un amplificador operacional se puede crear un circuito de filtro de paso bajo completo con amplificación. Y pues como su mismo nombre lo indica y el compañero Castro lo mencionó hace un momento, son filtros activos. Y por definición, un filtro activo está compuesto por elementos, valga la redundancia, activos, los cuales son amplificadores, transistores y en este caso, que es un circuito RC, un capacitor. Posteriormente tenemos filtros activos con operacionales, que en este caso se profundiza un poco más y se dice que las aplicaciones para esos filtros se pueden utilizar tanto para instrumentos musicales como para aplicaciones de audio, y que pues las características de estos filtros que se pueden conseguir de otras bases, como lo hemos visto a lo largo del curso. Los amplificadores operacionales tienen muchísimas aplicaciones y aquí lo estamos viendo reflejado en los filtros de pasa baja, pasa alta y de pasa banda, como lo veremos más adelante. Muy bien, entonces luego podemos encontrar lo que sería el diseño metodológico. Entonces, para la realización de esta práctica, tenemos que tener conocimiento de lo que es un amplificador operacional que se ha venido dando durante todo el curso. Entonces, para este caso utilizamos lo que fue el TL081 y acompañado de material como resistencia, capacitores, fuentes, pero debido a la pandemia COVID-19, utilizamos lo que es un software de simulación llamado Proteus, el cual nos brinda todas las herramientas idóneas para un desarrollo óptimo. Entonces,
Para la toma de datos, realizamos el montaje en el software de simulación e implementamos lo que serían los filtros. Entonces podemos ver lo que es el diseño del amplificador TL081. Este sería su esquema y cómo estaría conformado por dentro. Como primero encontramos qué son los filtros activos. Entonces, es como utilizar los amplificadores operacionales para construir circuitos de filtros activos. El filtro proporciona una salida constante de SD hasta una frecuencia de corte FOH y que luego no permite que pase ninguna señal por arriba de dicha frecuencia. Este filtro se conoce como lo que es el filtro pasabajas. La respuesta ideal de un filtro pasabaja se muestra en la figura 1, que más adelante la veremos. Entonces, un filtro proporciona o deja pasar señales por arriba de una frecuencia de corte, FOL, sería denominado un filtro pasa alta. Cuando el circuito del filtro deja pasar señales por arriba de la frecuencia de corte ideal y por debajo de una segunda frecuencia de corte, es lo que llamamos un circuito de filtro pasabanda. Y entonces, en la figura 1, vemos lo que sería el filtro pasabaja, la cual deja pasar todas las frecuencias por debajo de este y cuando son superiores comienza a atenuar la señal. Sería todo lo contrario al filtro pasa alta, el cual comienza a atenuar todas las señales, todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte. Y por último está lo que es el filtro pasabanda, que es la combinación de los dos filtros, la cual nos da un rango entre la frecuencia de corte del pasa baja y la frecuencia de corte del pasa alta. Luego encontramos lo que serían los filtros pasa baja, que introducen muy poca atenuación a la frecuencia que son menores de una determinada, que sería nuestra frecuencia de corte. Y la frecuencia de corte, o sea, la frecuencia que pasan por encima de estas son atenuadas. Entonces, en este caso utilizamos lo que son los filtros de primer orden, que están compuestas por resistencia y un capacitor. La pendiente de los filtros de primer orden son de menos 20 decibeles. Entonces, aquí podemos ver lo que sería el esquemático del filtro pasa baja. Luego, los filtros pasa altas. La principal característica de estos filtros es que atenúan la señal a valores de frecuencia baja. Y podemos ver lo que sería también el circuito de este. Al igualmente podemos ver que está compuesto por una resistencia y un capacitor. Los filtros pasabanda, como vimos anteriormente, son la combinación del filtro pasa alta y el filtro pasa baja. Por lo tanto, el circuito sería la unión de estos dos. Las unidades. Durante el desarrollo del laboratorio utilizamos diferentes unidades como lo que sería el ohmio para denotar la resistividad y también la letra V para denotar el voltaje. Ecuaciones. Como primera medida, si analizamos el esquemático del amplificador operacional, podemos darnos que tenemos una relación de la corriente de entrada con la corriente de salida y esa sería nuestra primera ecuación que pues en circuitos se conoce como la ley de corriente de Kirchhoff. Adicionalmente estaría la ecuación número 2 que sería para determinar la ganancia de voltaje, que sería el voltaje de salida, sobre el voltaje de entrada, que a su vez es menos RF sobre R sub I. Adicionalmente tenemos la tercera ecuación, que es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, menos 1 por RI, que este sería el despeje, por decirlo de cierta manera, para poder determinar el valor de la resistencia RF. Y finalmente, para determinar la frecuencia de corte,
tendríamos la ecuación que estaría definida por 1 sobre 2pi que multiplica a R1 sobre la capacitancia. Bueno, en los errores comunes, pues en las prácticas de laboratorio, en esta clase de temas, se pueden presentar algunos errores frecuentes, que en este caso mencionamos que en muchas ecuaciones podemos realizar una mala conexión entre los pines. Como nosotros observamos en el esquemático del ATL 081, nosotros vemos que es un amplificador que posee diferentes pines, exactamente aproximadamente 8 pines. Entonces, es común que en la práctica física, al momento de realizar las conexiones, hayan equivocaciones y pues esto puede ocasionar errores en los resultados experimentales que al momento de compararlos con los teóricos no van a ser iguales. Al momento de registrar los datos, no hacemos una clara visualización de las notaciones científicas. Debido a que algunos valores dan en decimales muy grandes, normalmente se realizan aproximaciones o se colocan los primeros 3 decimales después de la coma, los primeros 3 números después de la coma. Entonces, al hacer diferentes cálculos matemáticos con estos valores, pues el valor final, el resultado final, va a variar un poco respecto al resultado que nos está dando las simulaciones. Y pues el margen de error que se presenta es debido a estos factores que se mencionan anteriormente. Pueden ser por algunas deficiencias en los valores resistivos, capacitivos y demás cosas. Pueden presentar un margen de error en las simulaciones. Y también, y en el caso de los datos teóricos, el margen de error que se puede presentar es en los cálculos matemáticos. Y pues esto lo hacemos como una asimilación a lo que son las prácticas físicas, debido a, como lo mencionaba el compañero Mesa, debido a que COVID, pues estamos realizando todo lo que es parte física, lo estamos realizando en la simulación en Proteus. Pues hacemos como esa asimilación. Y pues las deficiencias en los montajes realizados físicamente en los laboratorios, que las deficiencias pueden ocurrir por lo mismo que se dijo anteriormente, por los fallos en las conexiones de los pines de algunos dispositivos. Ok, mediciones y análisis de resultados. Para la primera parte, tenemos aquí el esquema de la simulación para el filtro pasa-baja. Entonces, para poder determinar los valores de las resistencias y de la capacitancia, hacemos uso de las ecuaciones que se mencionaron anteriormente, implementando principalmente la ecuación número 2 y número 4. Tenemos como primera medida que inicialmente nos definen un filtro con una ganancia de voltaje de 1 y con una frecuencia de corte de 1 kHz. Entonces, de esa manera y haciendo uso de la primera ecuación, que sería la ecuación número 2, reemplazando los valores en cada uno de los parámetros, podemos determinar que RF para este caso va a ser de 0 kHz y que haciendo la comprobación, de verdad podemos determinar que la ganancia de voltaje en este caso es de 1. Y adicionalmente también para la frecuencia de corte, teniendo la ecuación número 4 y reemplazando su valor de frecuencia de corte de 1 kHz, podemos proceder a determinar el valor de la capacitancia, que como está indicado, nosotros definimos a R1 con un valor de 1 kHz y realizando el respectivo despeje de la capacitancia, podemos determinar que tiene un valor de 159.1 nanofaradios. Y pues como podemos ver en la señal de entrada, que está indicada en color amarillo, junto con la señal de color azul, que sería la de la salida, se me estaría atenuando, ya que es un filtro de primer orden y este filtro, las señales con valores de frecuencia superior a 1 kHz me atenuaría la señal y eso lo podemos ver en las imágenes que se están mostrando. Para el segundo caso, de igual manera, hacemos uso de las dos ecuaciones, la número 2 y la número 4,
pero esta vez tenemos una ganancia de voltaje de 2 y una frecuencia de corte de 4 kHz. De igual manera, realizamos los mismos procedimientos, los mismos pasos que se hicieron anteriormente. Determinamos el valor de la resistencia RF, que en ese caso nos dio de 1 kHz, y realizando pues, el despeje de la ecuación número 4, podemos determinar el valor de la capacitancia, que para el caso indicado nos dio de 39.7 nanofaradios. Y de igual manera también podemos ver la amplificación de nuestra señal de salida con respecto a la señal de entrada en color amarillo y azul respectivamente para nuestro filtro pasa-baja. Este procedimiento se siguió realizando hasta que se llegó a uno de los parámetros que nos decía que teníamos una ganancia de voltaje de 0.5 o de un medio. Y para este caso, si se realiza el procedimiento, nos da que vamos a obtener un voltaje, vamos a tener una resistencia, un valor de resistencia, un valor negativo. Entonces, aquí entraría que podríamos tener como primera conclusión de que como la ganancia de voltaje es menor que 1, no se pueden determinar los demás parámetros, ya que sabemos que experimentalmente, o por decirlo así, en la vida real, las resistencias no tomarían valores negativos. Y es por eso que se está indicando que, que debido a que la ganancia tiene que ser mayor que 1, no se pueden determinar los otros parámetros. Y finalmente, para el último parámetro que se nos indicó para el filtro pasa-baja, se tiene que una ganancia de voltaje de 3 y una frecuencia de corte de 20 kHz. Y como se hizo en los procedimientos anteriores, también reemplazamos los valores de ganancia de voltaje y de frecuencia de corte en las ecuaciones respectivas, y así podemos determinar RF, que nos dio de 2 kiloohmios, y el valor del capacitor nos dio de 7.9 nanofaradios. Bueno, Y nos podemos dar cuenta que ya para este caso, la frecuencia, la señal de entrada con respecto a la de salida, se ve mucho más amplificada que en los otros casos. muy bien, bueno, ahora vamos a la parte o la sección del filtro pasa alto. Como si fuera una parte teórica, introducción, se analizan los filtros pasa bajo, pasa alto y pasa banda. Bueno, en el filtro pasa alto, nosotros, o bueno, de acuerdo al sistema circuital que se mostraba en el diseño metodológico, eso es donde realizamos las simulaciones. Y pues acá lo observamos, donde usamos el osciloscopio para visualizar las señales y esta frequency response que nos va a permitir observar la señal de la frecuencia. Utilizando las ecuaciones 2 y 4, determinamos los parámetros que nos pedía el laboratorio, que son la ganancia de voltaje y la frecuencia de corte. Para el primer caso nos dice que es para hallar una ganancia de 2.6 y una frecuencia de corte de 15 kHz. Entonces, para esto le asignamos un valor a RG, en este caso le asignamos un valor de 2 kiloohmios, y lo reemplazamos en la ecuación y nos piden una ganancia de 2.6, entonces 2.6 igual a 1 más el valor que se le asignó a RG. ¿Para qué se le asigna este valor a RG? Para hallar el valor de RF. Y nos da que el valor de RF es igual a 3.2 kiloohmios. Ahora para el caso de la ganancia de voltaje, entonces ya tenemos el valor de RF y tenemos el valor de RG. Entonces reemplazamos en la ecuación y nos da que la ganancia es de 2.6, que es lo que nos pedían en el ejercicio, en el punto. Para el caso de la frecuencia de corte, nos piden que dé una frecuencia de corte de 15 kHz. Entonces reemplazamos en la ecuación, le asignamos un valor a R1 de 5 kiloohmios y despejamos el C1, que es el capacitor, y nos da que es de 2,12 nanofaradios. Y reemplazamos en la ecuación general y nos da la frecuencia que estábamos buscando, de 15 kHz. Ahora, el mismo procedimiento que se realizó en este inciso se realiza para un filtro de 1.7 y una frecuencia de corte de 40 kHz.
solamente que ya van a variar los valores, que ya acaba de ser 1.7, nos da que RF es de 7K ohmios. Luego, para la frecuencia de corte, estamos buscando 40 kHz y nos da que el capacitor es de una capacitancia de 3.978 nanofaradios. Acá podemos observar la respuesta en el osciloscopio. Nosotros podemos visualizar la respuesta en el osciloscopio, donde la señal amarilla es la señal de entrada y la señal azul es la señal de salida. En esta gráfica visualizamos que la gráfica que se llama Frequency Response, que nos va a permitir observar la gráfica que define el filtro pasa alto, que como lo visualizábamos en el diseño metodológico, que si nos devolvemos un poco y observamos en la parte del diseño metodológico, decíamos que en el filtro pasa altas, decimos que acá la señal es atenuada y acá observamos que la gráfica incrementa. ¿Eso qué quiere decir? Que en el filtro pasa altas, las señales que son superiores a la frecuencia de corte son las que van a pasar, pero las que son inferiores a la frecuencia de corte son las que se atenúan. Que visualizamos la gráfica y observamos exactamente lo mismo. Mira acá, tenemos que en este lado nuestras señales atenuadas y aquí por arriba ya se observan las señales que deja pasar el filtro. Para el caso de una ganancia de 0.5, como le definía el compañero Kevin, no es posible realizar este cálculo ni la simulación de este parámetro. ¿Por qué? Porque la ecuación de la ganancia de voltaje nos dice que deben ser valores superiores a 1. Superiores o iguales a 1. Entonces, ¿por qué? Porque si la ganancia de voltaje es igual a 1 más la división entre estas dos resistencias. Entonces, acá nos están pidiendo una ganancia de 0.5, es decir, inferior a lo que la ecuación nos permitiría como hallar. Entonces, de acuerdo a esto se define que es un valor que no es posible encontrar. Y para el caso de un filtro con la ganancia de 2 y frecuencia de corte de 17 kHz, se realizan los mismos cálculos matemáticos y definimos que el capacitor es de 3,12 nanofaradios y la resistencia F es de 20 kiloohmios. Muy bien, entonces continuamos con lo que sería la sección de filtro pasabanda. Entonces, como primeramente podemos encontrar el circuito que se utilizó para las 3 simulaciones, donde la primera parte es un circuito de filtro pasa alta y la segunda de un filtro pasa baja. Entonces, utilizando la ecuación número 2 y la número 4, podemos encontrar los parámetros que se llevaron a cabo de manera teórica. Entonces, para la primera parte nos pidieron un filtro con una ganancia de 2, una frecuencia de corte de pasa alta de 2 kHz y una frecuencia de corte de pasa baja de 25 kHz. Entonces, para esto que hicimos, para la primera parte le dimos un valor a RG, para nosotros poder encontrar nuestra resistencia RF o una ganancia de 2. Entonces, en este caso dimos el valor de RG de 4 kiloohmios y al momento de realizar el despeje, RF nos dio de 4 kiloohmios. Entonces luego procedimos para comprobar estos valores y vemos que al momento de reemplazar, dar el valor querido. Entonces, para la frecuencia de corte del pasa alta, tuvimos que darle un valor a R1, que en este caso fue de 1.5 kiloohmios. ¿Esto para qué? Para poder encontrar el valor del capacitor, ya que nos dan la frecuencia de corte. Entonces vemos que el valor del capacitor es de 0.053 microfaradios. En la segunda parte tenemos que encontrar el valor del capacitor número 2, que sería la frecuencia de corte del pasa baja. En este caso nos dicen que es de 25 kHz y al igual que en el filtro de pasa alta tuvimos que darle un valor a la resistencia. En este caso fue de 2 kiloohmios y nuestro valor del capacitor fue de 0.032 microfaradios.
Muy bien, luego encontramos lo que sería la gráfica, donde nos muestra en qué momento nuestra señal está siendo atenuada y en qué momento está siendo amplificada. Podemos ver que la primera parte es del filtro pasa baja, pasa alta, como lo había mencionado anteriormente, y la segunda parte de la gráfica correspondería al filtro pasa alta. Aquí podemos ver el filtro trabajando en su modo ideal, donde la señal de entrada es la amarilla y la señal amplificada es la azul. Podemos ver que se evidencia la ganancia, que es el doble de la de entrada, y está realizando el filtro correctamente. Para un parámetro de ganancia de 1.5, la frecuencia de corte del pasa alta de 700 Hz y la frecuencia de corte del pasa alta de 9 kHz, realizamos el mismo procedimiento que el ejercicio pasado. Inicialmente le damos el valor a RG para encontrar RF y de ahí podemos reemplazar luego en lo que sería lo del capacitor. Bien, aquí podemos observar que ya encontramos nuestro valor del capacitor número 1 y comprobamos de que efectivamente sea el valor correcto. Realizamos el mismo procedimiento para lo que es la frecuencia de filtro pasa baja, le dimos el valor a R2, despejamos nuestro capacitor y reemplazamos para comprobar que el valor es el correcto. Al igual que la gráfica pasada, aquí nos muestra nuestra señal de frecuencia, que podemos ver de dónde se comienza a atenuar y en qué momento amplifica nuestra señal. Para un parámetro de ganancia de 3, una frecuencia de corte de pasa alta de 146 Hz y una frecuencia de corte de pasa baja de 13 kHz, seguimos realizando el mismo procedimiento. Damos el valor a RG, despejamos RF, comprobamos que el valor sea el correcto. De ahí procedemos a despejar nuestro capacitor 1, comprobamos que sea el correcto y despejamos lo que sería nuestro capacitor número 2 y visualizamos lo que sería la señal de frecuencia. Entonces, como último, tenemos lo que es el filtro con una ganancia de 0,5. Como mis compañeros lo mencionaron anteriormente, esto no se puede realizar, ya que la resistencia no puede tomar un valor negativo. Y según la fórmula, que es 1 más RF sobre RG, la ganancia siempre va a ser mayor o igual a 1. Bueno, ya entremos en las conclusiones de la práctica que nosotros desarrollamos y pues definimos que se logró demostrar que un amplificador operacional puede poseer diversas funciones. En este caso, el amplificador operacional se usó se usó como en una configuración no inversora, pero también aplicándose a, a algo en electrónica que es como el filtro activo de señales. Además, se observó o se visualiza en las simulaciones, en el caso del osciloscopio, que son esas imágenes, se determina que la señal de salida amplificada presenta un desfase en comparación a la señal de entrada, que como lo podemos ver, inclusive lo podemos ver acá en la gráfica, en la figura 23, observamos que la señal de entrada es la amarilla y la señal de salida es la azul. Y visualizamos de que hay un desfase entre esas dos señales. También se puede decir, se puede
tomar a manera de conclusión que si laboratorio, si cada uno de los esquemas circuitales se llegasen a realizar de manera física, se podría denotar y tener en cuenta que muchas veces los componentes o el mismo esquema circuital, no va a cumplir al 100% con las condiciones ni va a dar los resultados esperados, ya que pues estos componentes poseen un porcentaje de error o también por diversas condiciones, como el compañero Castro lo mencionó, los errores comunes. Esto va a ocasionar que no se cumpla a cabalidad con lo propuesto ni se llega a los resultados esperados en cada una de las configuraciones para los filtros. Otra conclusión es que debemos tener presente que estos son filtros de primer orden. Entonces, en los filtros de primer orden, como lo había mencionado anteriormente, tienen una pendiente de menos 20 decibeles. Por lo tanto, la atenuación no va a ser algo que se va a evidenciar enseguida. Como podríamos decir, un filtro de segundo orden que tendría una pendiente de menos 40 decibeles. Entonces, se tiene que en los filtros de primer orden, la señal se comienza a atenuar desde los menos 3 decibeles. Sería donde uno nota que la señal es atenuada correctamente. Bueno, ya después de ya concluimos lo que es la explicación del informe, donde se visualizan los datos teóricos, algunas observaciones de las gráficas de los datos experimentales, y pues a continuación entraremos en el software Proteus, donde visualizaremos todos los parámetros encontrados de manera teórica, los obtendremos de manera experimental. Le voy a poner primero el circuito, luego la gráfica. Luego de haber explicado lo que es el informe, seguiremos con la demostración de los valores que se hallaron teóricamente. Los visualizaremos en el software Proteus. En este caso tenemos lo que es el filtro pasa alta, donde nos define el filtro pasa alta que solamente deja pasar las señales que son superiores a la frecuencia de corte. Y las señales que son inferiores a la frecuencia de corte, las atenúa. Bueno, entonces nosotros vamos a la señal de entrada. La señal de entrada tenemos que es de... tenemos la señal de entrada que es de 5 kHz. Es decir, que en este caso el filtro nos va a atenuar la señal. Entonces, simulamos y observamos en el osciloscopio que se cumple lo que se define teóricamente. ¿Por qué? Porque tenemos que la señal amarilla es la señal de entrada y la señal azul es la señal de salida. Y como estamos en un sistema de un amplificador, entonces se supone que la señal de salida debería ser amplificada en comparación a la señal de entrada. En este caso se observa lo contrario. ¿Por qué se observa lo contrario? Porque, como dice la teoría, los que son señales inferiores a la frecuencia de corte, la señal se atenúa. Y como en este caso la señal es de 5 kHz y la frecuencia de corte es de 17 kHz, entonces la señal de salida se va a atenuar. Pero si nosotros cambiamos la señal de entrada, la cambiamos por una señal superior a la frecuencia de corte, que es de 17 kHz, la cambiamos a 100 kHz, simulamos y observamos que la señal de salida, que es la azul, se va a amplificar. Es decir, como la frecuencia de entrada es mayor, entonces la señal de salida, que es la azul, se amplifica
en comparación a la señal de entrada. Y esta configuración, de acuerdo a las resistencias de 20 kiloohmios en RG y en RF igual de 20 kiloohmios, y donde el capacitor 7 es de 3,7 nanofaradios, definimos que la ganancia de voltaje es de 2. Entonces, si nosotros observamos la señal amarilla, tenemos una señal donde es de 2 y comparamos la señal azul y es el doble de la señal amarilla, es decir, es 2 veces la señal amarilla. Entonces se cumple el parámetro de la ganancia de voltaje y también se cumple el parámetro de la frecuencia de corte, es decir, solamente pasan señales superiores a la frecuencia de corte y las señales inferiores a la frecuencia de corte se atenúan. Si vamos a la gráfica de la frecuencia, de frequency response, observamos la gráfica de lo que es el filtro pasa alta, donde la frecuencia de corte es de 17 kHz y tenemos que lo que es la parte de acá arribita son señales superiores a 17 kHz y lo que es esta parte de acá abajo son las señales inferiores a 17 kHz, que van a ser las señales atenuadas. Y las que están arriba son las señales que deja pasar el filtro. Nosotros definíamos que el filtro está funcionando en los menos 3 decibeles, que es exactamente en el punto, es decir, las señales que están superiores son las que pasan y las señales que están inferiores son las que se atenúan. Ok, aquí tenemos en el simulador Proteus el circuito o el esquema para un filtro pasa baja. Como ya lo había mencionado anteriormente, bueno, en este caso tenemos las condiciones de que nuestro filtro tiene una ganancia de voltaje de 1 y una frecuencia de corte de 1 kHz. Realizando todo el procedimiento matemático, obteníamos que nuestra resistencia RF era de 0 ohmios y por eso en el esquema se ve que esta resistencia se obvia o se anula del circuito. Bien, entonces al simular nos vamos a dar cuenta que si tenemos una frecuencia de corte superior a la definida para nuestro filtro, que en este caso es de 2 kHz, vamos a obtener una señal en el osciloscopio podemos denotar que nuestra señal, al ser superior, que como estaría indicada en color azul, que sería nuestra señal de salida con respecto a la amarilla, que es la de entrada, la señal se nos está atenuando, ya que su valor de frecuencia de corte es mucho mayor al correspondiente o al indicado para este filtro, entonces nuestra señal se estaría atenuando en vez de amplificarse. Bien, para el siguiente caso, si tomamos un valor de 150 ohmios, de 150 Hz, perdón, nuestra señal en el osciloscopio podemos observarla que va a que nuestra señal va a ser casi idéntica a la señal de entrada con respecto a la señal de salida. Entonces ahí podríamos concluir que estarían como en un punto medio, no estaría ni atenuándola, pero tampoco estaría amplificando esta señal. Y ya si finalmente tomamos el valor para el cual estaría definido nuestro filtro, que sería de 1 kHz, vamos a proceder para poder verificar nuestra señal. Podemos ver que efectivamente nuestra señal de entrada con respecto a la de salida se estaría
atenuando y podríamos concluir, también a manera de conclusión, que nuestro filtro solamente permite el paso de señales con valores inferiores a 1 kHz. Bien, ahora podemos ver en nuestra señal, nuestra frecuencia response, y podemos ver que para un valor de menos 3 decibeles, podemos verificar que efectivamente nuestra frecuencia es de 1 kHz y que posteriormente, o que frecuencias superiores a esta van a ser atenuadas por nuestro filtro. Como se está mostrando, si tenemos una frecuencia de 6.6 kHz, podemos ver que ya nuestra señal, nuestra gráfica tiene una pendiente mucho más pronunciada. Y cada vez pues va a ser mayor mediante se vaya aumentando la frecuencia en el amplificador. Muy bien. Seguido de esto podemos encontrar lo que serían los filtros pasabanda. Entonces, para este primer caso encontramos una frecuencia de corte de 2 kHz, que sería el pasa alta, y una frecuencia de corte de 25 kHz, que sería el pasa baja. Entonces, toda frecuencia por debajo de 2 kHz debe ser atenuada, y toda frecuencia por encima de 25 kHz tiene que ser igualmente atenuada. Entonces, inicialmente probamos con una frecuencia de 400 Hz. Simulamos. Podemos ver cómo nuestra señal empieza a ser atenuada. Nuestra señal de salida es la fucsia y nuestra señal de entrada es la amarilla. Muy bien. Entonces, para un punto intermedio, como lo que serían 7 kHz, simulamos. Podemos observar cómo nuestra señal está siendo amplificada. Nuestra señal amarilla es la de entrada y nuestra fucsia es la de salida. Y vemos que es el doble, ya que en este caso tenemos una ganancia de 2. Ahora, para una frecuencia superior a 25 kHz, pongamos que serían 130 kHz, nuestra señal debería de ser atenuada. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora con la simulación. Ponga pausa acá. Muy bien, entonces continuando con nuestra simulación, para una frecuencia de entrada de 130 kHz, podemos ver que nuestra señal de salida, que sería la fucsia, comienza a ser atenuada, como correspondería con los datos teóricos. Muy bien, entonces verifiquemos la gráfica de frecuencia, la respuesta de frecuencia. Ubicamos lo que serían los menos 3 decibeles. Aquí podemos ver que sería aproximadamente 370 Hz. A partir de aquí, la frecuencia debería ser atenuada. De 370 Hz hacia abajo debería ser atenuada. Vemos que en el punto de 11 decibeles, que sería una frecuencia de 6 kHz, nuestra señal debería ser el doble, como lo evidenciamos en el osciloscopio con una frecuencia de 7 kHz. Seguidamente de eso, vemos que nuestra señal también es atenuada a partir de los 130 kHz aproximadamente. Entonces con esto verificamos lo que sería un filtro pasabanda.
Listo, y pues de esta manera nosotros concluimos y pues demostramos los valores experimentales, los comparamos con los valores teóricos y nos da de manera acertada. Y de esta manera finalizamos lo que es esta práctica de laboratorio. Y muchas gracias.